Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en este jueves 9 de noviembre. Quisiera en esta noche repetir algo que había dicho en programas anteriores relacionado con mi larga carrera diplomática y como funcionario público en diferentes escenarios, de que uno siente la obligación y el compromiso de transmitirle a todos los sectores del país y muy especialmente a las jóvenes generaciones las experiencias vividas en la función pública y sobre todo en el área internacional. Y por eso, en el programa anterior, como ustedes vieron, y el jueves anterior, pudimos ahí hacer una presentación de nuestra participación en la revisión del informe de la República Dominicana ante el Comité de los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, dentro del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y es importante destacar que muchas veces no se le transmite completamente al país, al público y a todos los sectores los que han sido estas vivencias de quienes participamos en delegaciones en la defensa de los más altos intereses de nuestro país. En lo que a mí concierne, ustedes vieron en la sesión anterior de Reporte Saladín la defensa que hice en relación con el tema de la supuesta apatridia en la República Dominicana, invocada por algunos países miembros del Comité de los Derechos Humanos dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en esa intervención nuestra desmontamos todos y cada uno de los argumentos que se han esgrimido en torno al supuesto punto de la apatridia. Pero quisiera en esta noche, para que el público televidente de Reporte Saladín tenga una idea completa de lo que fue el trabajo que hizo una delegación integrada por diferentes instituciones de nuestro país, del sector público, para que ustedes tengan una idea de lo que fue esa delegación que asistió a Ginebra, Suiza, y que en los días 17 y 18 de octubre hicimos esas presentaciones contestando el cuestionario enviado a la República Dominicana relativas al sexto informe periódico de examen de nuestro país. Había que contestar unas 33 cuestiones o preguntas, respuestas esas que en un texto escrito se enviaron previamente a Ginebra, Suiza, el 27 de julio del presente año 2017. Quisiera que en este momento nuestro director ejecutivo ponga en pantalla la fotografía para darles a ustedes la lista de los nombres de la delegación que asistimos a Ginebra, Suiza, a ese examen que se le hizo a nuestro país en relación con el tema de los derechos humanos. En el centro, esa señora bajita con una sonrisa que ustedes ven ahí, es la embajadora Radis Abreu de Polanco, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Inmediatamente a su derecha ven al embajador Francisco Caraballo, un diplomático de carrera de República Dominicana, quien está acreditado en Ginebra. Por otra parte, pueden ver a su derecha a quien les habla, al miembro del Pleno de la Junta Central Electoral, a mi esposa Berta Níndez Saladín, al inspector de la Junta Central Electoral, Juan Bautista Tavares, director de Inspectoría de la Junta, como también al teniente coronel del Ejército Nacional, Eliogildo Urbáez González. Desde el lado izquierdo pueden ustedes ver ahí
que están a la izquierda. Primero, el subcomité, el presidente del subcomité, que es precisamente un diplomático judío. Siguen Danisa Cruz Tavera, de la Procuraduría Fiscal, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Ingrid Alcántara, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer. Ivonne Aguasviva Soto, subdirectora general de Migración. Y Scarlett Peralta Francisco, encargada de la División del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ustedes pueden ver, esa fue la delegación que fuimos a presentar el 6º informe que presentó la República Dominicana ante el Comité de los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, dentro de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Para que ustedes tengan una idea de lo que fue ese cuestionario, esas 33 cuestiones o preguntas que República Dominicana contestó, hay que pensar con que la primera pregunta o cuestión se refería a si o no la Suprema Corte de Justicia ha venido aplicando ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en las diferentes sentencias rendidas por la Suprema Corte de Justicia y muy especialmente si o no la República Dominicana ha presentado ya su Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual ha sido un trabajo laborioso por parte de todas las instituciones del gobierno central y también del sector público, instituciones del Estado Dominicano, esperándose la aprobación del mismo en el presente año, cuestión de que antes del cierre del 2017 ese Plan Nacional de Derechos Humanos sea presentado a ese Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y por supuesto también todo lo que es el sistema de monitoreo de recomendaciones de las Naciones Unidas, y que también nuestra Cancillería también le dé seguimiento a ese tema de los derechos humanos. Esa fue la primera pregunta. No voy a hacer un comentario completo y extenso de todas, pero para que ustedes tengan una idea de la cantidad, dentro de esas 33 preguntas o cuestiones, de todos los temas que hubo que agotar y explicarlos por parte de los que fuimos miembros de esa delegación. Por ejemplo, hubo que hacer un análisis completo de lo que es el rol del defensor del pueblo nombrado en el 2010 mediante la ley 1901, posición que, como ustedes lo saben, la ocupa una dama en nuestro país, precisamente Zoila Martínez, y ahí se explicó precisamente todos y cada una de las autonomías presupuestarias y administrativas que tiene el defensor del pueblo, como el compromiso también de asignarle anualmente un presupuesto de 150 millones de pesos y que el mismo no puede ser rebajado, teniendo esa institución, la Defensoría del Pueblo, unos 63 empleados. Otra pregunta para dar una idea del contenido de las mismas relacionada con no discriminación. Y en ese sentido, ahí se hizo una presentación sobre la Ley 5-13, orgánica sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad y sobre todo del rol que hace CONADIS en nuestro país y todos los derechos y la defensa de los derechos que tienen hoy los discapacitados en la República Dominicana, vinculados también a otros temas de discriminación y sobre todo que hay un anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación que se está discutiendo en nuestro país. Otro punto muy importante relacionado con el acceso a la salud y vinculado, por supuesto, al Consejo Nacional de la Seguridad Social, con todos los temas vinculados al mismo, como la Ley 5-13, y sobre todo los recursos también, las oportunidades que hay que darles de empleo, la cuota de empleo de un 5% en el sector público,
a los discapacitados y un 2% para los empleados del sector privado. El punto 4, por ejemplo, se vinculaba dentro de ese cuestionario a la línea de emergencia para darle asistencia a las mujeres, un tema extremadamente importante dado los niveles de víctimas que son las mujeres de todos tipos de violencia y amenazas de muerte en nuestro país, como el Programa Nacional de Prevención y Atención Integral, el rol que desempeñan también las líneas de teléfono como el 911 y otras asistencias, como también los puntos de orientación para las mujeres migrantes. Igualmente, en otro de los puntos, se discutió un informe muy detallado relacionado ya con lo que es el artículo 39 de la Constitución de la República, vinculados a los temas de orientación sexual e identidad de género. También las medidas adoptadas en nuestro país para enfrentar el SIDA y por otra parte también todo lo vinculado con la erradicación de toda forma de estigma y de discriminación en nuestro país. Por otra parte también todas las medidas que se han ido adoptando, esto relacionado con el punto número 8 del cuestionario, con la implementación del principio de igualdad y equidad de género y sobre todo la defensa de la mujer en la Constitución de la República Dominicana, mencionándose que en el proyecto de ley de reforma presentado, de ley electoral presentado al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral, se plantea en el artículo 102 que deberán estar integradas en un 50% de mujeres y un 50% de hombres, todo lo vinculado con candidaturas. El tema es de mucha relevancia por todo lo vinculado al tema de igualdad de género y el Plan Nacional en esa materia. Igualmente, en el punto 10, las respuestas dadas a lo que es el combate de la violencia contra las mujeres y el rol que desempeña el Ministerio de la Mujer, como la línea de emergencia 24/7, la misma línea 911 y sobre todo las casas de acogida también en 3 regiones del país para asistir a las mujeres en situación de riesgo. Por otra parte también se planteó todo el tema vinculado con el proyecto de prevención de embarazos en adolescentes en atención médica a mujeres jóvenes de la República Dominicana, lo que ha estado precisamente implementándose en esa materia. Haremos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Endulzándole la vida al gusto dominicano, por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos.
este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa-vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Soy una chica así como muy echada para adelante. Estoy con un proyecto de transporte escolar. Entonces los niños uno hace como una amistad con ellos, que es bellísimo. Yo ahora mismo tengo un vehículo pequeño. Claro está, quiero tener uno más grande, un vehículo en el que yo pueda transportar ya una cantidad de 12, 15 niños. En esta semana vi una guagua, la que me interesa, y yo dije, esa es la que voy a comprar. Me enamoré cuando la vi y lo voy a hacer. Lo que me gusta de Mujer Vial es la parte de que se ajusta la cuota del préstamo que tienen a lo que yo pueda pagarle. Entonces eso es excelente, porque así yo puedo cumplir con ellos y también cumplir con los compromisos que yo tengo fuera de lo que es la institución. Que si usted tiene un proyecto, sin importar cuál, esfuércese, empiece con lo que tenga, inicie, porque debemos seguir adelante. Si no hay un empleo por otro lado, pero uno tiene que emprender. Busque, esfuércese, busque lo que usted le tenga pasión y hágalo. Hay sonrisas que se convierten en carcajadas. Hay abrazos que se convierten en festejos. Hay momentos que se convierten en toda una vida. Al igual que tú, en Humano creemos que lo bueno se pone mejor. Por eso ahora te brindamos una oferta más amplia con seguros de salud y vida. Y nuestra ARS se convierte en primera ARS de Humano. El mismo cuidado de siempre, aún más enfocado en ti, aún más humano. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y no quisiera que ustedes pues tuvieran la impresión de que estamos siendo un poquito profesorales, esa no es la intención, pero es que el pueblo dominicano debe conocer lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial y es que prácticamente cada país está sometido dentro de lo que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos a un examen anual por la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, a este ejercicio en que, como lo decía anteriormente, ese formulario exige respuesta a unas 33 preguntas. Dentro de ellas, y voy a resumir algunos puntos más, estaba el tema relacionado con la Ley Orgánica de la Policía Nacional, específicamente el artículo 55, prácticamente de la misma, donde se señala que solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas. Este fue un punto en que varios de los miembros del Comité de Derechos Humanos hicieron preguntas muy específicas en materia del uso de fuerza letal. Y esos puntos fueron respondidos, y es oportuno señalarlo, por el Teniente Coronel del Ejército Nacional de la República Dominicana, Eleogildo Urbáez González, un especialista en temas de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, porque, por suerte, él llevó un ejemplar de ese reglamento sobre el uso de fuerza letal, porque el seguimiento que le dan diferentes agencias internacionales a este tema, vinculado al asunto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en algunas de las sentencias que se han precisamente pronunciado en nuestro país, son de los puntos que atraen inmensamente la atención de parte de esos miembros del Comité
de derechos humanos. Igualmente, todo lo que es, por otra parte, la trata de personas y explotación sexual, la campaña No hay excusas y sobre todo el servicio que presta el Ministerio Público y la línea gratuita con que presta el mismo asistencia a las personas que no tienen recursos, la Defensoría Pública. Pero está también todo lo relacionado, y este fue uno de los puntos, específicamente el punto 12 tratado, en relación con la cuestión de un salario justo y suficiente, lo que es el convenio número 26 de la Organización Internacional del Trabajo y también las resoluciones del Ministerio de Trabajo relacionadas con el salario mínimo nacional. Ahí vemos la diversidad de puntos que se fueron tratando durante esos 2 días de sesiones, 17 y 18 de octubre pasados. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Amigos de Report Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Amigos, he querido hacer de Reportes Saladín este resumen de esas 33 preguntas que la delegación que mencioné al inicio de este programa tuvo que contestar, agotando quien les habla el tema, como lo mencionaba, de la patria, para que ustedes puedan entender por qué hoy hemos hecho este ejercicio. Y es que ya el 18 de marzo del 2003, oigan bien amigos televidentes, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas planteó a la República Dominicana una serie de temas vinculados precisamente con la presencia de los trabajadores haitianos en la República Dominicana. Y la respuesta que dio en esa oportunidad la Secretaría de Interior y Policía a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo repito, el 18 de marzo del 2003, decía lo siguiente: los inmigrantes haitianos, como los de cualquier nacionalidad, gozan en la República Dominicana de los derechos civiles, tal y como lo establecen los derechos individuales y sociales de la Constitución en la República Dominicana. Punto 2. La República Dominicana no puede regularizar la situación de personas que se han introducido en el país clandestinamente, que no tienen documentos que la identifiquen, como exige el artículo 4 de la Ley de Migración número 95 del 14 de abril de 1939 y el Reglamento de Migración 279 de 1939. Número 3. La República Dominicana no puede aplicar el jus soli, conforme al artículo 11 de la Constitución, a los hijos de haitianos que no residen legalmente en el país y que no llenan los requisitos para que se les otorgue la nacionalidad dominicana. Por último, la República Dominicana no puede crear una minoría en su territorio, sobre todo de personas que no pierden su nacionalidad por nacimiento de origen. Los precedentes son funestos en la historia de la humanidad. Los Balcanes, Rusia, India, África
y otros son ejemplos de los conflictos entre minorías étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas. ¿Por qué hice el ejercicio de presentarles a ustedes algunas de las respuestas dadas por la República Dominicana al Comité de los Derechos Humanos ahora, el 17 y 18 del mes pasado en Ginebra, Suiza? Porque todo esto, como ustedes ven, en esta respuesta que dio la Secretaría de Interior y Policía ya el 18 de marzo del 2003, ustedes perciben que este no es un tema nuevo, que ha habido una campaña permanente contra la República Dominicana y he sido de los que he asumido la responsabilidad de defender la soberanía nacional por encima de todo, porque la República Dominicana es un país libre, soberano e independiente. Termino, como lo decía Miguel de Unamuno, en 1936, me duele España. A mí me duele la República Dominicana. Buenas noches, amigos de Reportes Saladín.